Una imagen sin igual que ha inspirado décadas de investigación y debate. La Sábana Santa de Turín es un pedazo de historia que sigue planteando un enigma para la ciencia. La Sábana Santa de Turín es un sudario impreso con lo que muchos creen que es la imagen real de Jesús después de su crucifixión. Si bien ha sido objeto de debate durante años, la sábana vuelve a estar en el centro de la atención. En las profundidades de las antiguas fibras de la Sábana Santa de Turín, los científicos descubrieron algo asombroso: ADN. Pero al analizarlo, el equipo de investigación quedó completamente atónito. Para millones de creyentes en todo el mundo, la sábana es el sudario de Jesucristo, el único rastro físico de la resurrección, un testimonio silencioso, un quinto evangelio escrito no con tinta, sino con sangre. Antes de continuar, les pedimos amablemente su apoyo. Un me gusta y una suscripción son la mejor manera de mostrar su aprecio, y lo valoramos enormemente. Para los escépticos, sin embargo, la sábana cuenta una historia muy diferente. Consideran que se trata de la falsificación medieval más sofisticada y convincente jamás creada. Algunos afirman que pudo haber sido obra de Leonardo da Vinci. Otros argumentan que fue creación de un maestro desconocido, deliberadamente elaborada para engañar a los peregrinos que anhelaban milagros. Durante más de 600 años, el debate ha sido intenso. La fe, por un lado, la razón, por el otro, y ninguna de las dos ha cedido jamás. Pero en el siglo XXI, la era de la filosofía pura y la especulación llegó a su fin. La ciencia irrumpió en escena, fría, precisa e inflexible. Genética, física de altas energías, espectroscopia, medicina forense. La tecnología hizo posible lo que antes era inimaginable. Los investigadores dejaron de ver la Sábana Santa como un icono sagrado. La examinaron como la escena de un crimen, como evidencia en un caso sin resolver, como un disco duro biológico que registraba silenciosamente 2000 años de historia. Extrajeron y secuenciaron el ADN incrustado en las fibras, escanearon cada hilo con rayos X, descompusieron las manchas de sangre en moléculas, átomos y firmas elementales. Esperaban respuestas sencillas, rastros de un solo individuo o quizás restos de pigmento dejados por un artista medieval. Pero lo que encontraron distaba mucho de ser sencillo. Los analistas genéticos de la Universidad de Padua y los físicos que trabajaban en los laboratorios sellados de ENA descubrieron resultados que dejaron atónitos incluso a los científicos más experimentados. Los datos no solo cuestionaron las teorías existentes, sino que las destrozaron por completo. Tanto las explicaciones escépticas como las interpretaciones religiosas tradicionales se derrumbaron ante el peso de los resultados. La Sábana Santa ya no era solo tela, se convirtió en un mapa que trazaba un viaje que comenzó hace 2000 años, un registro de sufrimiento tan preciso que resulta irreproducible, y evidencia de una intensa explosión de energía cuya naturaleza la física moderna aún no puede explicar. Esto marca el inicio de la investigación forense más exhaustiva jamás realizada. Seguiremos rastros invisibles al ojo humano, granos de polen microscópicos, residuos moleculares, huellas biológicas, y paso a paso descubriremos de quién es la sangre que realmente empapó estos hilos. ¿Y por qué parece gritar tortura? No con palabras, sino con el lenguaje de la bioquímica. Examinaremos la física detrás de la imagen misma. Una imagen que funciona como negativo fotográfico, holograma y radiografía a la vez. También responderemos una pregunta que conmocionó al mundo científico. ¿Por qué el análisis de ADN obligó a los investigadores a admitir que este artefacto no pudo haber sido creado en Europa y que da testimonio de eventos que alteraron la historia de la humanidad? Para comprender verdaderamente el impacto de los hallazgos genéticos modernos, debemos regresar al origen mismo de la investigación científica de la Sábana Santa, a la sindología moderna, al momento en que la humanidad vio por primera vez el rostro oculto entre las sombras del lino. Ese momento llegó el 28 de mayo de 1898 en Turín. Un abogado, concejal y apasionado fotógrafo aficionado llamado Sacondopia recibió un permiso excepcional del rey Alberto I para fotografiar la reliquia durante su exposición pública en honor a la boda del príncipe. En aquel entonces,
la fotografía distaba mucho de ser sencilla. Era lenta, técnica y exigente. Pierre cargó una cámara del tamaño de una maleta sobre un alto andamio dentro de la catedral. Recurrió a potentes flashes de magnesio y lámparas para iluminar el interior en penumbra. Expuso 2 grandes placas de vidrio, cada una de 50 por 60 centímetros, a altas horas de la noche, solo en el cuarto oscuro de su casa, iluminado únicamente por el tenue resplandor de una linterna roja. Pia sumergió una de las placas en un baño de químicos de revelado. Y entonces sucedió. Cuando la imagen comenzó a aparecer en el cristal, Pierre estuvo a punto de dejar caer el valioso negativo, conmocionado. Lo que vio le pareció irreal, casi sobrenatural. En el negativo fotográfico, donde la luz debería oscurecerse y la oscuridad debería aclararse, no aparecía una mancha tenue y borrosa como la que se veía en la tela, sino una imagen positiva nítida, de alto contraste y con un detalle asombroso. Un rostro, ojos hundidos y cerrados, una nariz rota, bigote y barba bifurcada, y un hematoma en la mejilla derecha. Por primera vez, la figura oculta entre las sábanas ya no era una sombra, era un hombre. Su rostro reflejaba una expresión majestuosa, serena e imponente. Sin embargo, pertenecía a un hombre que acababa de sufrir un sufrimiento físico inimaginable. El impacto fue abrumador. No fue solo una sorpresa, fue una revolución en la forma en que la gente entendía la sábana santa. Un dibujo normal, ya sea hecho con pintura, carboncillo o incluso sangre, se comporta de manera predecible al convertirse en un negativo fotográfico. Las áreas claras se vuelven oscuras. Las áreas oscuras se vuelven claras. El resultado es distorsionado, antinatural. El rostro se convierte en una imagen plana, como una máscara, pero la sábana santa era diferente. Al fotografiarla en negativo, parecía una auténtica fotografía en blanco y negro de una persona real. Ese simple hecho lo cambió todo. Y hasta el día de hoy, sigue siendo imposible descartarla, por mucho escepticismo o empeño que haya en refutarla. Lo que vemos en la tela a simple vista no es una imagen normal. Es ya un negativo. Y eso plantea una pregunta imposible. ¿Quién en la Edad Media, en los siglos X u XI, comprendía los principios de la fotografía? ¿Quién sabía que la luz podía invertirse para crear una imagen oculta? La respuesta es sencilla. Nadie. ¿Quién podría crear deliberadamente una imagen negativa perfecta sin ninguna forma de previsualizar o verificar el resultado? La fotografía no existiría hasta dentro de 800 años. El ojo y el cerebro humanos no son biológicamente capaces de percibir el mundo en negativo, y mucho menos de reproducirlo con gradaciones tan precisas de luz y sombra. Este fue el primer verdadero misterio, la primera grieta en el muro aparentemente sólido del escepticismo. La sábana santa no se comportaba como una pintura, se comportó como una placa fotográfica, capturando un único instante en el tiempo. A lo largo de los años, la tela ha sido examinada con rayos X, luz ultravioleta, imágenes infrarrojas y escaneo láser. Sin embargo, el mayor secreto nunca residió en la imagen en sí. Estaba en la suciedad, en el polvo, en las partículas microscópicas atrapadas entre las fibras del lino durante 2000 años de movimiento, manipulación y exposición. En 2015, un equipo de genetistas y biólogos liderado por el profesor Gianni Barcacci de la Universidad de Padua obtuvo un acceso sin precedentes a la reliquia. Su misión era tan audaz como inquietante: localizar y analizar el ADN. No buscaban el ADN de Dios. La ciencia desconoce cómo debería ser tal rastro. No existe una muestra de referencia, ni un estándar con el que compararlo. Los investigadores no intentaban identificar a un solo individuo, querían reconstruir la historia de la tela misma. ¿Dónde había estado? ¿Quién la había tocado? ¿Y quiénes la habían sostenido a lo largo de los siglos? Para ello, utilizaron dispositivos de microvacío estériles especialmente diseñados y equipados con filtros ultrafinos. Estas herramientas recolectaban con delicadeza partículas microscópicas de polvo, polen y materia orgánica, no solo de la superficie de la tela, sino también de los espacios profundos entre los hilos de la urdimbre y la trama,
donde las huellas antiguas pueden permanecer selladas durante milenios. También analizaron partículas recogidas durante la restauración de 1988, que se habían conservado cuidadosamente en un archivo. Este trabajo puso a prueba los límites de lo que la ciencia podía intentar de forma segura. Incluso la más mínima contaminación moderna, un estornudo, una respiración, una sola escama de piel de un sacerdote, conservador o técnico, podía borrar señales antiguas y reemplazarlas con ruido genético moderno. Las muestras se transportaron a un laboratorio de sala limpia. Allí se inició la secuenciación mediante secuenciación de nueva generación, NGS. Los científicos se centraron en el ADN mitocondrial de plantas y humanos, y por una razón crucial. A diferencia del ADN nuclear, el ADN mitocondrial existe en cientos de copias por célula, se transmite exclusivamente por vía materna y sobrevive mucho más tiempo en material antiguo. Sirve como un marcador potente y fiable del origen geográfico y la migración humana. Durante semanas, los ordenadores trabajaron sin descanso, decodificando millones de secuencias de nucleótidos y comparándolas con bases de datos genómicas globales que representan poblaciones de todo el mundo. Cuando aparecieron en pantalla los diagramas finales, mapas de grupos genéticos HL o y linajes ancestrales, los investigadores se dieron cuenta de que estaban ante algo que desafiaba cualquier explicación sencilla o posible falsificación. No se trataba del perfil genético de una sola persona, sino de un retrato genético de la humanidad misma. Los hallazgos se publicaron en la prestigiosa revista Nature Scientific Reports y la reacción fue explosiva. Los resultados causaron gran conmoción en la comunidad científica. Los científicos esperaban encontrar una clara huella genética dominante. Si la sábana santa fuera una falsificación medieval creada en Francia, como han sostenido los escépticos durante mucho tiempo, entonces el ADN europeo, específicamente francés o italiano, debería haber predominado abrumadoramente en los resultados. Si, por el contrario, se tratara de una auténtica reliquia de Jerusalén que nunca hubiera salido de la región, entonces los rastros genéticos deberían haber apuntado casi exclusivamente a Oriente Medio. Eso no fue lo que vieron. Lo que apareció, en cambio, fue el caos. El mundo entero plasmado en un solo trozo de tela. La mortaja reveló huellas genéticas de personas de vastas regiones de Eurasia y África. Analicemos sus hallazgos. Primero, Oriente Medio. Los científicos identificaron haplogrupos comúnmente asociados con los Druze, una comunidad etnorreligiosa muy unida e históricamente aislada que habita en las regiones montañosas de Israel, Jordania, Líbano y Siria. El ADN de los Druze se considera extremadamente antiguo y notablemente estable, ya que ha sufrido pocos cambios a lo largo de miles de años, debido a siglos de aislamiento. Esto lo convierte en un potente indicador de origen geográfico y proporciona pruebas contundentes de una conexión con Oriente Medio. Segundo, los haplogrupos de Europa Occidental, como U5b y H1AH3, aparecieron exactamente como se esperaba. Desde el siglo XV, la sábana santa se ha conservado en Europa. Primero en Chambéry, luego en Turín. Fue manejada por las monjas pobres de Clare, quienes la repararon, por miembros de la casa de Savoy, su propietario, y por innumerables peregrinos europeos a lo largo de los siglos. En tercer lugar, el norte y el este de África. Surgió el haplogrupo L3-CM1A1, que apunta a regiones como Egipto y Etiopía. Esto fue inesperado y sumamente intrigante, sugiriendo contacto con algunas de las primeras comunidades cristianas del mundo en África. En cuarto lugar, el sur de Asia. Aparecieron los haplogrupos M39, M56 y R8, marcadores genéticos típicos del subcontinente indio. Y lo más sorprendente de todo fueron los rastros del este de Asia. Se encontraron haplogrupos como D4 y marcadores G2A asociados con China. China, India, África, Europa, Oriente Medio, todo ello codificado en un antiguo tejido. ¿Cómo era posible? Si la sábana santa era una falsificación creada en el húmedo sótano de una abadía francesa alrededor del año 1350, ¿cómo podían encontrarse rastros de ADN chino e indio en ella?
En el mundo medieval, la globalización no existía. Había contactos a larga distancia, sí, pero no a una escala lo suficientemente grande como para dejar huellas genéticas tan extendidas y claramente identificables en un solo trozo de tela. La respuesta resultó ser aún más sorprendente que el misterio mismo. La sábana santa no es simplemente un sudario, es una viajera. Cuando los científicos de Padua mapearon los datos genéticos, hicieron un descubrimiento asombroso. La distribución genética coincidía casi a la perfección, con una precisión geográfica exacta, con una antigua ruta histórica que muchos eruditos habían descartado durante mucho tiempo como leyenda. El viaje de la imagen artificial conocida como el Mandeliano. Según fuentes bizantinas, sirias y árabes antiguas, la sábana santa se dobló en 4 partes, de modo que solo se veía el rostro, expuesto dentro de un marco especial. Esta reliquia doblada, llamada tetradiplolón, no permaneció en Europa. Se desplazó por todo el mundo antiguo. El viaje comenzó en Jerusalén, lugar de muerte y resurrección. Desde allí viajó a Edesa en el siglo II. La sábana santa permaneció allí durante siglos, oculta dentro de las murallas de la ciudad, antes de ser redescubierta. Edesa se encontraba en una encrucijada vital del mundo antiguo, la gran ruta de la seda. Caravanas procedentes de China, India, Persia y Arabia pasaban por la ciudad. Comerciantes que transportaban seda y especias, peregrinos, diplomáticos, todos acudían a venerar la reliquia que se creía protectora de la ciudad. Respiraban cerca de ella, besaban su estuche, tocaban al guardián de la reliquia, y con cada encuentro, rastros microscópicos, células de la piel, fragmentos de cabello, sudor se depositaban en la tela. Capa tras capa, siglo tras siglo, el ADN del mundo se acumuló en su superficie como polvo invisible. El viaje continuó. Tercero, Constantinopla. Desde el año 944 hasta el 124, la reliquia estuvo custodiada en el corazón del Imperio Bizantino. Los emperadores de Byzantium la adquirieron mediante compra o por la fuerza y la trasladaron a la que entonces era la capital del mundo. Constantinopla fue una verdadera megaciudad del mundo antiguo, un lugar donde convergían personas de todas las razas, culturas y regiones. Luego, en 1204, durante el caos de la Cuarta Cruzada, la ciudad fue saqueada violentamente. Tras el saqueo, la sábana santa desapareció. Después, Atenas y Grecia fueron conquistadas alrededor de 1205. Tras la caída de Constantinopla, la reliquia pasó a manos de caballeros franceses y se conservó en Atenas durante un tiempo. Luego, Francia Larry 1353. Esto marca la primera aparición claramente documentada de la sábana santa en Europa occidental, en posesión del caballero Geoffrey d'Ashani. Y es aquí donde la evidencia genética se vuelve devastadora para la teoría de la falsificación medieval. Un falsificador que trabajara en la Europa del siglo XV no podría haber recolectado polvo y ADN de personas en China, India, Oriente Medio y África, regiones que solo conocía a través de relatos de viajeros lejanos, como los de Marco Polo. Tampoco podría haber plantado deliberadamente esos rastros en una tela de manera que engañara a los genetistas 600 años después. El ADN encontrado en la sábana santa no es una contaminación aleatoria. Es la memoria biológica colectiva de la humanidad. Es polvo de las sandalias, túnicas y manos de incontables personas que contemplaron este rostro a lo largo de miles de años. Este registro biológico demuestra la antigüedad del objeto y su origen oriental de forma más convincente que cualquier prueba de radiocarbono. Pero el ADN humano es solo la mitad de la historia. La otra mitad está escrita en las plantas. La palinología, el estudio del polen, ofreció otra pieza crucial del rompecabezas. 2 expertos de renombre abordaron el misterio de forma independiente. El profesor Anome Dan, un destacado botánico israelí de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y el científico forense suizo Max Frey, uno de los pioneros del análisis forense de polen. Trabajando por separado, examinaron los granos de polen atrapados en las fibras del lino. Con cintas adhesivas, extrajeron cuidadosamente muestras microscópicas de la tela. Su descubrimiento causó sensación en la comunidad botánica.
Se identificó polen de 58 especies de plantas diferentes en la Sábana Santa. 17 de ellas son originarias de Europa, tal como cabría esperar dada la historia documentada de la Sábana Santa durante los últimos 6 siglos. Sin embargo, la mayoría provenía de otros lugares, plantas originarias de Oriente Medio, Turquía y Anatolia, coincidiendo perfectamente con la antigua ruta que pasaba por Edesa y Constantinopla. Luego vino el descubrimiento más sorprendente, un grupo de plantas que no crecen en ningún otro lugar del planeta. Especies que solo se encuentran en un estrecho corredor geográfico entre Jerusalén y Jericó. En el centro de este descubrimiento se encontraba una planta en particular, la Gandelia thorn, un arbusto espinoso del desierto, un tipo de cardo. Su polen representaba casi la mitad de todas las muestras encontradas en la tela. Una concentración enorme y sumamente inusual. ¿Por qué el polen de una planta espinosa sería tan predominante? ¿Por qué las espinas estarían asociadas con el sudario de un hombre tratado como noble? La respuesta surgió cuando historiadores y teólogos revisaron las descripciones de la pasión de Cristo. La corona de espinas, la Gundelia tornaforti, con sus espinas largas, rígidas y puntiagudas, es precisamente el tipo de planta que los soldados romanos podrían haber usado para tejer una corona burlona para el rey de los judíos. Y de repente, el polen comenzó a hablar. Esta planta florece en los alrededores de Jerusalén en una época muy específica, a principios de la primavera, durante la festividad judía de la Pascua, Pesaj. El hallazgo de una concentración inusualmente alta de polen de este cardo en particular, concentrado alrededor de la cabeza y los hombros en la tela, constituye una prueba directa de que el cuerpo fue coronado con él. Una segunda pista botánica provino del Sigopils de Mosum. Esta planta es endémica de una región muy limitada, donde crece únicamente en el desierto de Judea y partes de la península del Sinaí. Su polen también se encontró en cantidades significativas en la tela. Ningún falsificador medieval que trabajara en Francia podría haber obtenido polen de plantas nativas solo de Israel y luego aplicarlo de forma invisible a nivel microscópico sobre un trozo de tela. Un falsificador habría usado pintura. El polen no se puede pintar. Actúa como un sello invisible de la escena del crimen, una especie de huella geográfica imposible de falsificar. Durante muchos años, especialmente en el racionalista siglo XIX, los escépticos argumentaron que las marcas rojizas en la Sábana Santa no eran más que pigmentos, ocre, cinébaro o témpera mezclados con gelatina. Esa afirmación se desmoronó en 2017. Un equipo de investigadores italianos, liderado por el profesor Julio Fanti de la Universidad de Padua, que trabajó junto con médicos de un hospital de Trieste, examinó las manchas utilizando microscopía electrónica de transmisión y espectroscopía Raman. Al analizar el material a escala nanométrica, no vieron pigmento, sino sangre. Grupo sanguíneo humano. AB es uno de los tipos de sangre más raros. Sin embargo, aparece con frecuencia en antiguas reliquias cristianas, como el sudario de Obedo. Pero no se trataba de la sangre de una persona sana. En ella, los científicos identificaron nanopartículas de creatinina y ferritina unidas a la hemoglobina. Tales concentraciones extremas solo aparecen bajo una condición: un traumatismo mortal grave. Tortura prolongada acompañada de deshidratación y daño muscular masivo, cuando el tejido muscular se destruye por golpes repetidos, un proceso conocido como rabdomiólisis. La creatinina inunda el torrente sanguíneo en enormes cantidades, y la sangre en la tela registró precisamente eso. Es un grito bioquímico de dolor. El análisis reveló que el hombre envuelto en esta tela no murió simplemente. Fue golpeado hasta quedar en un estado incompatible con la vida incluso antes de que comenzara la crucifixión. Esto coincide perfectamente con los relatos evangélicos de los azotes romanos realizados con látigos de cuero vellón con pesas de plomo. El cuerpo muestra evidencia de más de 100 golpes. La composición química de la sangre narra una historia de sufrimiento que ningún pincel podría reproducir. Un artista puede pintar la apariencia de una herida, pero ningún artista puede imitar la huella bioquímica de un cuerpo en estado de traumatismo extremo, politraumatismo, insuficiencia renal y choque hipoalcohólico.
Otro misterio de larga data era el color de la sangre. Las manchas en la tela parecen rojas. Normalmente, la sangre antigua se torna marrón oscuro o negra con el tiempo, pero el análisis científico reveló niveles inusualmente altos de bilirrubina, una sustancia liberada por el hígado durante el estrés extremo y los traumatismos graves. Bilirrubin conserva el color rojo de la sangre durante siglos. La sangre de un hombre torturado permanece roja. Esto no es misticismo, es bioquímica bajo estrés extremo. Llegados a este punto, muchos se hacen la misma pregunta. ¿Qué hay de la famosa datación por radiocarbono? En 1988, las pruebas de radiocarbono parecieron zanjar el debate de una vez por todas. 3 de los laboratorios más prestigiosos del mundo, Oxford, Zúrich y Arizona, anunciaron sus resultados con un 95% de confianza. Según sus mediciones, la tela databa de entre 1260 y 1390. La Edad Media, una falsificación. El mundo aceptó el veredicto. Incluso la Iglesia se distanció, refiriéndose a la sábana santa como un icono y no como una reliquia. Pero la ciencia nunca deja de evolucionar. 30 años después, los investigadores identificaron dónde se había cometido el error fatal. El error no estuvo en la tecnología, estuvo en la elección humana de la muestra. En 1988, se cortó un diminuto trozo de tela, no más grande que un sello postal, del borde mismo de la sábana santa. Esa esquina había sido manipulada innumerables veces a lo largo de los siglos, agarrada por obispos y cardenales durante exhibiciones públicas. Sudor, aceites de la piel, cera de vela, bacterias. Ese borde sufrió mayor contaminación y desgaste que cualquier otra parte de la tela. Investigaciones posteriores del químico Ray Rogers, de Los Álamos, revelaron algo aún más perjudicial. Esa esquina había sido reparada con tanta maestría durante la Edad Media que pasó desapercibida. La muestra no era representativa de la sábana santa en su conjunto, y con esa constatación, la certeza de 1988 comenzó a desvanecerse. Los monjes franceses, que restauraron la sábana santa, no utilizaron una técnica moderna conocida como remiendo invisible. En cambio, reforzaron el borde dañado tejiendo nuevos hilos de algodón, cuidadosamente teñidos, para que coincidieran con el color del lino antiguo. Posteriormente, el análisis químico de la misma muestra cortada y analizada en 1988 reveló la presencia de fibras de algodón. Esto, por sí solo, ya era una señal de alerta. El cuerpo principal de la sábana santa no contiene algodón en absoluto. Está hecho completamente de lino. Para disimular la reparación, los hilos de algodón se tiñeron con tinte de alazarina para que se mimetizaran con la tela original y se aplicó goma arábiga como aglutinante. En otras palabras, el material analizado en 1988 no era la tela original. Los laboratorios dataron el parche, no la sábana santa en sí. Midieron la antigüedad del algodón medieval y siglos de suciedad acumulada, no la del lino del siglo I. Esto no fue un simple descuido. Fue un error de muestreo garrafal y una clara violación del protocolo arqueológico básico. Datar la sección más contaminada y reparada de un artefacto es como intentar determinar la edad de una estatua antigua analizando los chicles pegados a su base. Al reconocer este defecto, los científicos comenzaron a buscar un método que pudiera evitar por completo la contaminación. En 2022, el físico italiano Liberato Daro, del Instituto de Cristalografía de Bari, aplicó un enfoque totalmente nuevo que no depende en absoluto de la contaminación orgánica. La técnica, denominada dispersión de rayos X de ángulo amplio, WUAXS, lo cambió todo. Este método se centra en el envejecimiento del lino, concretamente en la celulosa de sus fibras, medida a nivel atómico. Con el tiempo, el lino se transforma de forma natural. Las largas cadenas poliméricas de la celulosa se rompen lentamente. Su estructura cristalina se degrada bajo la exposición constante a la radiación ambiental, la humedad y la temperatura. Este proceso actúa como el reloj interno del material. Daro comparó muestras de la sábana santa con tejidos de antigüedad bien establecida
desde lino utilizado para envolver momias egipcias que datan del 3000 a.C. hasta textiles medievales de los siglos X al XIV. Los resultados asombraron a los investigadores. La curva de envejecimiento de la celulosa de la sábana santa no coincidía en absoluto con la de los tejidos medievales. Era mucho más antigua. De hecho, la estructura molecular del lino de la sábana santa coincidía casi a la perfección, con una precisión asombrosa. Fragmentos de lino recuperados de la fortaleza de Masada en Israel. Masada cayó en el año 74 d.C. Los textiles hallados allí datan de entre el 50 y el 74 d.C., el siglo I, la época de Cristo. Mediante técnicas avanzadas de rayos X, los científicos remontaron la antigüedad de la sábana santa de Turín en más de 1000 años, situando su origen en el corazón de la historia bíblica. En 1988, la ciencia pareció descartar el milagro. En 2022, con herramientas modernas, resurgió con fuerza. Pero queda una pregunta. ¿Cómo se formó la imagen? No hay pinceladas, ni pigmentos, ni tinta. La imagen se asienta sobre la superficie del lino a tan solo 200 nanómetros de profundidad, cientos de veces más fina que un cabello humano. Si se raspa, desaparece. No es pintura. Es una transformación química causada por oxidación y deshidratación, una quemadura producida por una fuente de energía desconocida. Los científicos lo intentaron todo: ácido, calor, rayos gamma, pero solo un pulso breve e intenso de radiación ultravioleta de vacío pudo reproducirla. Sin embargo, tales láseres no existían en la antigüedad. Para formar la imagen en 4 metros cuadrados, el cuerpo habría tenido que emitir una ráfaga de energía inimaginable que duraría menos de 1.000.000.000ésima de segundo, suficiente para imprimir la tela, pero no para destruirla. En 1976, la tecnología de la NASA reveló algo aún más increíble. La sábana santa contiene una imagen 3D anatómicamente precisa. La intensidad de la impresión corresponde exactamente a la distancia entre el cuerpo y la tela. Algo que ningún artista, antiguo o moderno, podría reproducir. Aún más asombroso, el análisis digital reveló monedas en los ojos que coinciden con una rara moneda de leproso acuñada por Poncio Pilato en el año 29 después de Cristo. La probabilidad de que un falsificador medieval supiera esto es nula. La sábana santa también contiene polvo de Jerusalén, polen de plantas que florecen solo cerca de la ciudad en primavera y sangre con marcadores bioquímicos de tortura extrema. Los clavos perforan las muñecas, no las palmas, lo que demuestra una precisión forense excepcional, incluyendo reflejos nerviosos en los pulgares. Capa por capa, disciplina por disciplina, biología, química, física, geología, historia, numismática. La evidencia apunta a Jerusalén entre los años 30 y 33 después de Cristo. La mortaja desafía toda explicación. No es una pintura, es una huella holográfica de un ser humano real, un registro forense, un testigo de un momento que cambió la historia. De vuelta a su bóveda, la mortaja permanece en silencio. Pero los datos hablan. Leyenda, mito y fe se sustentan en evidencia científica tangible. Quizás algún día comprendamos el destello de energía que dejó esta huella. Hasta entonces, se erige como el quinto evangelio, un elocuente testimonio de un acontecimiento que cambió el mundo. ¿Crees que la ciencia alguna vez explicará un milagro? ¿O acaso algunas puertas están destinadas a permanecer abiertas al corazón,